Hola nuevamente, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del curso de enseñanza de la lectoescritura inicial mediante el método global. En esta oportunidad vamos a conversar algunos aspectos que tienen relación con el método de lectoescritura global en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos en el módulo número 1 y estamos revisando aspectos que tienen relación con la lectoescritura inicial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos comenzado el curso y tenemos que comprender e introducirnos en esta metodología que es innovadora para nosotros porque no la habíamos conocido. Nosotros ya tenemos alguna noción de otros métodos, por ejemplo, como el alfabético, el fonético, el silábico, el sintético, etc. Pero el método global constituye una herramienta fundamental desconocida por muchos profesores, por muchos docentes, para la enseñanza de la lectoescritura inicial. También el método global ha sido objeto de críticas por muchos pedagogos, científicos, investigadores que han criticado el método global, ya que se piensa y se estipula de que es un método que, en vez de ayudar a los estudiantes a adquirir el alfabeto, a adquirir la lectoescritura de forma exitosa, disminuye las posibilidades de incrementar un vocabulario, por ejemplo, y también influye mucho en el tema de la adquisición de la fonética, de la conciencia fonológica, o bien influye también en el desarrollo del aprendizaje lector a nivel de la decodificación. Bueno, si ustedes investigan, si ustedes van a la literatura, a la investigación propiamente tal, encontrarán diversas opiniones, tanto favorables como desfavorables. Lo que yo siempre recomiendo, de acuerdo a lo que es el método global y cómo utilizarlo en el aprendizaje de los estudiantes, es siempre emplear con nuestros alumnos no un método solamente de enseñanza de la lectoescritura, sino que tenemos que manejar diversos métodos, porque ningún método es mejor que otro, ningún método tiene la solución efectiva y va a lograr el éxito en el lector de nuestros estudiantes, sino que el éxito, y considerando el éxito como un objetivo alcanzar por los estudiantes, por cualquier persona, y en el caso de la lectoescritura, es decir, alcanzar la lectoescritura en una edad inicial, va a depender de diferentes factores que lo hemos revisado en la clase anterior. Pero muy puntualmente, si queremos enfocar el éxito del lector y relacionarlo con algún método, el éxito va a depender de la incorporación de diferentes metodologías o la metodología que ese estudiante necesita. Por ejemplo, tenemos el caso de un estudiante que tiene discapacidad intelectual moderada, que le cuesta interpretar lo que escucha, que no sabe escribir su nombre, que no sabe el nombre de sus compañeros y que le cuesta hablar. En ese caso, sabiendo también de que el estudiante identifica fácilmente a su familia por la vida visual, claramente vamos a estar con un estudiante que ya sabemos con antecedentes de que es más fácil para él la observación o adquirir diferentes elementos del entorno mediante la vista. Y el método global, como trabaja, como su representación mayoritariamente es visual y kinestésica, le va a servir mucho más a este estudiante que un método, por ejemplo, silábico o fonético, que va a utilizar mucho más la vía auditiva. Entonces, en ese momento tendremos más opciones de acercarnos al éxito si utilizamos el método global. Lo mismo pasaría con otro estudiante, por ejemplo, un estudiante que es más inquieto, por ejemplo, de lo normal, y prefiere escuchar música, le gusta escuchar música, ver videos, por ejemplo, o bien atiende más a la parte auditiva. En ese caso,
el método más adecuado sería un método más fonético, más sintético, que se trabaje con él más con métodos auditivos, a través de las instrucciones, que las instrucciones que se den, él las pueda escuchar y las pueda transferir al papel. Sin embargo, la mezcla de estos métodos enriquecerá mucho más el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Es decir, no tenemos que limitarnos solamente a la utilización de un solo mecanismo. Tenemos que tratar de hacer igual como es una orquesta. Tenemos que probar los diferentes instrumentos con los que disponemos y aplicarlos a la sesión de aprendizaje, en el concierto que vamos a dar con los estudiantes, por ejemplo. Esa es la receta que siempre recomiendo. Es decir, que un profesor que trabaja con la edad inicial debiese manejar diferentes métodos para poder tener herramientas para ir mezclando los métodos y poder enseñar la lectoescritura inicial de forma exitosa. Bien, refiriéndonos entonces al método global, vamos a definirlo entonces en esta primera instancia como un conjunto de recursos psicopedagógicos a la base del proceso de enseñanza-aprendizaje, que va desde el todo hacia las partes. Es decir, que comienza con la enseñanza de la lectoescritura, de la lectura y de la escritura, mediante la observación del entorno y de lo completo que tienen los conceptos que hay en este entorno, es decir, de su significado, de sus formas y sus implicancias, sus categorías, por ejemplo, y no en los detalles que tienen los elementos. Por ejemplo, cuando vamos a enseñar con el método global, entonces vamos a presentar a los estudiantes el panorama completo de cada elemento y en cuál categoría pertenece. Y no vamos a limitarnos a enseñar esto por separado. Entonces trabajaremos con las categorías de elementos que hay en el entorno, como una sesión de aprendizaje que podríamos desarrollar en edad inicial. Si hacemos la analogía del rompecabezas, por ejemplo, si queremos pedirle a un estudiante que arme un rompecabezas, si utilizáramos el método global, le mostraríamos el rompecabezas ya armado al estudiante. Como docente, entonces tendríamos que armar el rompecabezas y entregarle el rompecabezas al estudiante ya armado para que él lo desarme y lo pueda armar. Él entonces verá el rompecabezas armado y le será mucho más fácil poder armar las partes posteriormente, porque él va a ver el dibujo global. Él se va a focalizar en lo que ya está establecido globalmente, en la meta a la que tiene que llegar. Entonces, así como trabaja el método global. ¿Y cuáles serían algunos elementos que tenemos que considerar en este proceso de enseñanza de la lectoescritura global? Bien, como habíamos mencionado anteriormente, hay diversos elementos, ya sean intrínsecos como extrínsecos. Pero vamos a puntualizar en tres que están dentro de estos elementos, extrínsecos e intrínsecos. Vale la pena recordar que las habilidades intelectuales, el desarrollo del cerebro es sumamente importante para desarrollar las diferentes sesiones con el método global. Tenemos que ir estimulando el cerebro, tenemos que ir trabajando mucho el tema de la atención y la memoria, desarrollando diferentes juegos como Memorice, por ejemplo, para activar la memoria, para estimular la memoria, para también trabajar la coordinación y la grafomotricidad, que van a ser importantes para que los estudiantes puedan leer de izquierda a derecha los movimientos y también puedan escribir posteriormente. Entonces, actividades como por ejemplo trazar diferentes trazos en arena podrían servir para que los estudiantes puedan desarrollar los movimientos, o el puntillismo también ayudaría mucho para que ellos puedan desarrollar la coordinación. El trabajo de la pinza también ayuda en este sentido, y eso se trabaja muy fuertemente en la segunda etapa del método global que vamos a conocer en el curso. También destacar dentro de los elementos principales el desarrollo del lenguaje, y vamos a poner mucha atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que vamos a planificar actividades que tengan relación con la enseñanza del vocabulario. Es decir, le vamos a
enseñar y vamos a enriquecer a los estudiantes con vocabulario previo. Y este vocabulario va a tener una relación directa con lo que los estudiantes ya conocen o donde se desenvuelven. Por eso, como docentes, vamos a indagar en la familia, en el contexto familiar, cuáles son las cosas que los estudiantes conocen, que gustan de conocer, que desarrollan en la casa o que les gusta experimentar. Platos de comida preferidos, visitas que a ellos les llama la atención, elementos del entorno que a ellos les gustaría conocer, juguetes preferidos, libros preferidos, música preferida, y desde ahí vamos a trazar el objetivo de aprendizaje. Todos estos elementos los vamos a ir desarrollando en categorías. El objetivo principal en este punto, entonces, es que ellos puedan categorizar los diferentes elementos del entorno, sobre todo aquellos que ellos ya conocen. Se piensa entonces que el método global debe partir con cosas que los niños conocen, que los niños dominan en su cognición, que ya han incorporado. Luego de eso iremos incorporando diferentes elementos a su lenguaje. La idea es semanalmente, mensualmente, ir incorporando nuevos elementos a su cognición, nuevas imágenes, nuevos conceptos, nuevas asociaciones que ellos van a realizar, imagen, palabra, video, música, etc. Principalmente, ojo, con la vía visual. No olvidemos que el método global trabaja mucho con la vía visual y la vía kinestésica, el movimiento, la conexión con el entorno. Por último, mencionar la importancia del entorno sociocultural. Va a ser muy relevante hacer un trabajo de empoderamiento del niño en relación a la comunidad donde se desenvuelve. Él tiene que conocer los diferentes aspectos que hay en su comunidad, la identidad comunitaria que él tiene en relación a su entorno, a su familia, a su ciudad, a su vecindario, etc. Entonces, las tareas de aprendizaje que le daremos a los papás y al niño es la indagación, que él comience a indagar en su entorno. Primeramente, por ejemplo, podemos planificar actividades que se relacionen con que él pueda imaginar, que pueda desarrollar la imaginación de su entorno, que él pueda ir dibujando, representando en dibujos cómo se imagina su barrio, si es que él no ha salido en el barrio, o cómo se imagina lugares del centro de la ciudad, o los paisajes que él conoce. Tenemos que hacer ese trabajo para enriquecer no solo el vocabulario, sino que conectar al niño con el entorno. Esto va a posibilitar de que cuando le presentemos los textos que él va a comenzar a leer en un futuro, él ya va a tener una noción de lo que esos textos implican, tanto en su vida personal como en su vida social con los demás. Es muy importante para el método global trabajar con esto, el vínculo con el entorno del estudiante. Es el estudiante que va rescatando elementos del entorno e incorporando en su cognición. Recuerden que el método global entonces se enfoca desde las partes, desde el todo hacia las partes. Es decir, la mente del estudiante no se enfoca en los detalles, no se enfoca en los detalles de las cosas. La mente de los estudiantes pequeños se enfoca en el todo, en la globalidad de los aspectos que hay en el entorno. Eso es lo que primero les llama la atención. Y es por eso que el método global, según los autores, se transformó en algún momento en algo innovador y llamativo para la mente del estudiante, sobre todo para aquellos estudiantes que les cuesta mucho más aprender. Bien, nos encontraremos entonces en una siguiente oportunidad y los dejo y les invito a continuar realizando las actividades de este curso. Que estén excelentes.